La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Los nombres, tú los vas presentando. Muy buenos días, receta médica de la Z, señores. Lunes 4 de marzo. Ayer mi colegio, mi escuela, yo soy hijo de Mineta Roque, el primer colegio laico en la República Dominicana, 88 años cumple el Colegio Santa Teresita para los capitaleños. Tú no eres capitaleño, Eladio, tú eres del campo, ¿verdad? Yo no soy de ningún campo. ¿Y dónde tú eres? Yo soy capitaleño. Ah, pues tú sabes lo que es el Colegio Santa Teresita. 88 años cumple. Yo soy 3 generaciones de capitaleños. 3 de generaciones de capitaleños, así mismo es. Señores, la semana pasada, y el programa de hoy es muy, pero muy importante, que la gente que está siguiendo la receta médica se ha dado cuenta que estamos haciendo especie de series. La semana pasada, en el tema creación versus evolución, el cual... Evolución humana, realmente. La evolución humana, claro que sí. El cual comenzamos. Nosotros le dimos la oportunidad al grupo que organizó Carlos Veloz, quien es parte de nosotros, del staff de nosotros. Es un gran colaborador de la receta médica de la Z. Con su agenda, obviamente. Bueno, y justamente, sí, ahí es donde queremos, por eso hicimos... Porque te voy a interrumpir. Yo me fui y estuve toda la semana sumamente indignado, yo no sé si decir con rabia, con impotencia, después de haber escuchado y nosotros haberle dado la oportunidad a ese grupo medieval, a ese grupo de personas que tiene el pensamiento en el siglo I, ese tipo de personas que vino a desinformar aquí, que vino a decir... desinformar? ¿Cómo así? Total y absolutamente, vino a desinformar... En Estados Unidos, uno de los países más religiosos y donde hay amplitud de conocimiento, y en Europa, en Europa se imparte la teoría evolucionista en todas las escuelas. Y estos señores medievales vinieron aquí la semana pasada a desinformar acerca de la vida, acerca de la existencia, y resumen simple y llanamente que todo está hecho bajo la premisa de un pensamiento mágico. Y que ese pensamiento mágico es que lo resuelve todo. Bueno, pero eso es indignante en un programa científico como este. Sí, pero tú estás siendo muy radical, Eladio, por Dios. Espérate, baja ese odio, Eladio. No es un problema de odio, sino un problema de que esta gente lo único que hace es desinformar a nuestra audiencia, que nosotros lo hemos acostumbrado a escuchar las aclaraciones científicas del lugar, según los últimos avances. Por ejemplo, tú decías que pronto los humanos podremos ver en una pantalla, los sueños que nosotros estamos realizando en ese momento. Y estos sujetos vienen a inventar y hablar de... Yo no sé si la palabra sandez está correcta. Tú puedes decir lo que tú quieras porque ellos tuvieron ayer, la semana pasada, la apertura e inclusive hablaron de que nos acusaron, inclusive a mí me acusaron de religioso también, de que nosotros éramos religiosos dogmáticos. Sí, religiosos dogmáticos ateos. Mira, te tengo que apoyar en algo, no en todo, Eladio, porque tú estás muy radical. Yo, cientificista, exacto. Pero yo tengo que decir algo y es muy importante. Y la receta médica de la Z es posiblemente el único programa científico que hay en la radio dominicana que ha trascendido más de 15 años. Con una apertura, porque yo creo en la apertura. Ahora bien, el hecho de que yo le doy la oportunidad a todos a que vengan y planteen su posición, no es cierto que como médico que soy, positivista lógico, ustedes me pueden decir, no puedo aceptar la desinformación. Y en ese caso, Eladio, lo que tú acabas de decir, en eso tengo que apoyarte.
en ninguna parte del mundo, y quiero que el pueblo entienda esto, porque aquí hay muchos ateos hoy en este programa que van a recibir sus preguntas fuertes, porque yo vengo aquí como moderador. Pero tengo que aceptarte, Eladio, de que es una desinformación al mundo en el año 2018 pretender decir que el hombre es la creación de una de las 137,000 religiones que existen en el mundo y decir que la creación es como dice la Biblia. Si usted es religioso, usted cree lo que usted quiera. Ahora, en los Estados Unidos, en Europa y en todos los países adelantados, Japón, Singapur, Corea, todos los países del primer mundo, eso se considera desinformación. Porque la teoría de la evolución no es ya una teoría, es simplemente la evolución. Es un hecho que usted, si usted estudia la epistemología de las ciencias y estudia la filosofía de la ciencia, ni Karl Popper con su falsacionismo, ni el verificacionismo de la escuela, del círculo de Viena y de los positivistas lógicos, ni Comte con el positivismo, ni el mismo Morin, Edgar Morin, con la escuela de la complejidad, que son los grandes epistemólogos del siglo XX, se le ocurre poder poner en dudas que la evolución es un hecho. Entonces, sí tengo que decir que para nosotros como un programa científico, lo que se dijo, y dijo justamente porque yo lo llevé a decirlo, él casi no lo dice porque es tan obvio que a veces hasta no le sale psicológicamente. El arquitecto Julián Musa dijo aquí la semana pasada, el martes pasado, martes 26 de junio, 26 de febrero, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia cristiana. Eso en este momento, no lo digo yo, porque ese es el punto. Yo estoy aquí como moderador, por eso no te voy a aceptar que tú vengas aquí a desbaratarme el programa, Eladio. No quiero que tú me vengas aquí con el odio ateísta tuyo. No quiero que me hagas eso. Pero te tengo que apoyar, Cundo Camarena, tengo que apoyar de que eso es una desinformación, que no se puede permitir que en el 2019, este tipo de información céntrico medieval, porque esto es medieval decir que Dios creó al hombre. Esto es una información del medioevo, que el propio Agustín de Hipona, no cuando fue San Agustín, cuando era Agustín de Hipona, óyeme, se lo planteaba. Sí, señor. Entonces, después vino Kant y todo el mundo, por Dios, no es posible que en el año 2018... 19. Y coño, no me aprendo el jodido 2019. En el año 2019, me quedé en el 18, se esté pretendiendo en programas científicos hablar de eso. Abusando. ¿Y usted sabe por qué lo digo? Porque nadie de estos panelistas que están aquí hoy, que los vamos a presentar, nadie ha sido invitado a uno de los 120 canales de radio y televisión que existen en la República Dominicana, hablando nada más de religión. 24 horas. 24 horas. Usted coge los canales y se da cuenta que hay más de 16 canales religiosos ahora mismo que no le dan apertura a nada ni a nadie. Celebra un cumpleaños en una iglesia protestante. No, deja tu odio, Eladio, deja tu odio. Que no ese es el punto. El punto es que aquí es el único lugar donde se puede discutir. Entonces, es mi obligación
Porque justamente en este mes de enero, de marzo, cumplimos 15 años en la radio. 15 años tiene la receta médica, el mismo grupo, el doctor Mario Lama, la doctora Lidia Soto, Iván Silva, hablan los cirujanos, Eladio Hernández, Domingo, el mismo grupo, unido desde el primer día, sin cambio, 15 años en la radio, tratando de hacer ciencia. Y somos el espacio científico y le tenemos que dar la oportunidad a todos, hasta un punto. Hasta un punto. Y yo reacciono de la forma que reacciono porque justamente parte de su agenda, porque según, y ahí también te tengo que apoyar, ellos tienen una agenda. Son entrenados en Estados Unidos por los evangélicos. ¿Cómo? Sí, señor. Bueno, eso mismo. Tienen su agenda de venir a los programas científicos, pero ellos no invitan a los programas cristianos de ellos. ¿Cuándo a mí se me ha invitado a un programa? A mí. ¿Cuándo yo he ido a un programa de ellos? Pero ellos vienen aquí. Sí, pero ellos han rezado y han hecho oraciones por la Asociación de Ateos, por los miembros, para que nos salvemos. Ah, no, pero eso está bien. Eso es muy bonito de su parte. Qué bueno. Incluso al frente de mi casa Sí. han ido grupos y han rezado frente a tu sí, casa. sí. Pero eso tú tienes que tomarlo como algo bueno, porque eso es, ellos te desean el bien para ti. No sé si un día eso te traen una pailita también y te quieren freír ahí después, pero realmente qué bueno. Pero dicen que frente a mi casa, que en mi casa vive el demonio, que vive el diablo, que hay... Ah, no, pues ellos no te han enseñado la paila que te tienen. Ay, no. Es verdad, es verdad. Sí, claro, eso ha ocurrido. Porque no son demócratas, no son democráticos, no son abiertos. Entonces la receta médica que es abierta tiene que decir las cosas como son. Pero yo comprendo la indignidad de Eladio y realmente, pero debíamos de entender que el público, la indignación, yo entiendo que este programa tiene un público muy culto, aunque se oye en todo el país. Sí. Este programa está dentro de los programas que realmente reconocido como el mayor aporte de la ciencia en nuestro país. Pero ellos tienen derecho también. Por aquí han pasado muchos profesionales, muchos científicos. Ellos tienen todo el derecho de estar aquí. Y Carlos es parte del programa. Pero yo creo que es mi deber decir que fue una desinformación directamente, y lo digo, y directamente, del arquitecto Julián Musa, de decir en un programa científico que el hombre fue una creación bíblica. Continuamos en la receta médica de la Z. Al igual que la semana pasada, vamos a darle los turnos, ¿no? Vamos a darle 5 o 6 minutos, Eladio Hernández. Vamos a comenzar con... El ingeniero. El ingeniero, no con Kilvio, con Amaury. Con Amaury. Con Amaury. Exacto, vamos a comenzar con Amaury Pichardo. ¿Quién es miembro de Ateodom? Es importante siempre que identifiquen qué es Ateodom, porque el pueblo quizás no lo conoce completamente. ¿Qué es Ateodom? Amaury. O si quiere Kilvio, si tú quieres dar la definición de Ateodom. Bueno, Ateodom es la asociación de ateos de la República Dominicana, reconocida por el gobierno, por las instituciones del Estado, y está en la página de Wikipedia, reconocida también como la Asociación de Ateos de la República Dominicana. O sea, oficialmente ustedes tienen la franquicia de los ateos en la República Dominicana. Correcto. Bueno, y entonces, como Ateodom, como una sociedad igual, por ejemplo, que las iglesias cristianas, La ¿no? Iglesia Católica, que surgió aquí por una disposición unilateral de Trujillo, que en el 1930 ¿Cómo? le otorgó la credibilidad jurídica a la Iglesia Católica. Solamente a la iglesia católica. A la Iglesia Católica en exclusivo. O sea que los cristianos, Y en por el ejemplo, 40, están peleando, igual que Ateodom. Usurpando las disposiciones de la ¿Cómo? voluntad mayoritaria, hizo que el Congreso la ratificara, otorgándole la personería jurídica. Porque la Iglesia Católica no es dominicana. Es una transnacional
con sede en Roma y legalizada también por Mussolini en el 1929, creada a través del Pacto de Letrán. Y eso son de las Además, Sí. la personalidad jurídica a una institución religiosa no se justifica porque se supone que el Estado reconoce, de acuerdo a la Constitución, que todos, religiosos o no religiosos, somos iguales para el Estado. O Pero sea, los mismos es un cristi- Estado, no, Sí. es verdad que nuestra Constitución no habla de un Estado laico como tal, eso es cierto, pero sí habla de que todos somos iguales y para ser todos iguales no puede favorecer como parte del Estado, Sí. porque estamos hablando de un reconocimiento como parte de una institución incorporada, es parte del Estado, que son dos cosas diferentes. Otra cosa es que una institución pública, que todo el mundo ve, todo como participamos, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero personalidad jurídica. Todavía eso está en vigencia. Claro. Y legalizada Pero por entonces Mussolini. los mismos Legaliza. cristianos, porque los que participaron la semana pasada son cristianos y muchos protestantes. Ellos están de acuerdo con usted en esa parte de que se abra No, eso puede estar de la acuerdo con libertad de nosotros. cultos. Eso no tiene que ver, porque esto no es un problema de si estamos de acuerdo o no. Una cuestión de principio es una cuestión de principio. Un Estado democrático, republicano, no puede partir de darle reconocimiento como parte de su Estado a una institución religiosa. Está hablando, Simplemente porque hablamos de un Estado republicano, sí. constitucional, basado en el derecho civil, no canónico. Quien está hablando es Daisy, la autora Daisy Daisy Molina, Molina. quien es la representante de Luz es Luz. Luz más luz. Luz más Luz. El Epsilon, el Epsilon. El Epsilon. Ah, es que es el Epsilon. Sí. Ok. Luz más Luz. Igual Quien es que- una organización. Bueno, Daisy, háblanos un poquito de Luz más Luz Sí, para que la gente entienda. Luz más luz. Es Luz divina. No, Ah, luz. La luz no es patrimonio de los creacionistas. La luz es patrimonio de la Einstein. naturaleza. sí. ¿Quién es el mejor ejemplo de luz para nosotros los El humanos? Dios. El sol. No es el Dios. sol. Oh. No, el sol. Ah, el sol. Tus antepasados, ¿verdad? A quien adoraban eran al sol. Al Dios Sol, es cierto. Ah, al sol. El Dios es una abstracción posterior. Entonces Dios no es luz. Bueno, ellos robaron esa idea, esa relación, claro. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes, Los los creyentes. ok. Entonces, Luz más Luz, ¿de qué se trata? Entonces, Luz más Luz es una organización que defiende el materialismo dialéctico e histórico. Claro, en ese contexto, tú tienes que comprender que defendemos la ciencia, que somos ateos, porque el materialismo, desde su surgimiento, que surge con las sociedades de clase, o sea, con el esclavismo, con la civilización, el materialismo representa aquellos grupos humanos que pensaban que el origen de lo que está a su alrededor, de la naturaleza, de los hombres, etcétera, no dependía de un ente, de una naturaleza diferente a ellos, sino de su propia naturaleza, y que por lo tanto no dependía de que un Dios manejaba sus destinos, manejaba su vida, manejaba los rayos, manejaba, etcétera. Están los Demócritos, etcétera, y en general el materialismo, por lo tanto, desde su surgimiento, ha estado de cerca o favorece el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de los avances. Entonces, claro, el materialismo ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad, porque la sociedad tiene un carácter histórico y dependiendo de cómo los seres humanos nos hemos relacionado, en la época del esclavismo nos relacionábamos esclavo y esclavista, en la época del feudalismo de otra manera, y etcétera, el capitalismo, etcétera. Entonces, pues claro, eso ha ido evolucionando y ya vamos a decir el tope, el desarrollo máximo hasta el momento del materialismo es el materialismo dialéctico y su interpretación de la historia, que es lo que se llama el materialismo histórico. Bueno, Ahí es que estamos. ahí estamos. Esta es la representación de hoy, que democráticamente se formó Así producto del programa de la semana pasada. Entonces tenemos a Mauri Pichardo,
quien va a hacer unas aclaraciones, porque justamente parte de lo que se planteó la semana pasada, y ellos tuvieron una excelente participación en cuanto a la forma en cómo expusieron sus puntos. Tú vas a hablar un poquito sobre el Génesis. Es el primer libro de la Biblia, justamente. Los primeros versos y, digamos, los 2 primeros capítulos que hagamos referencia. Pero lo que quería decir como cosa primerísima es que en el Génesis, y particularmente en ese capítulo 1, está la demostración de que esos dioses creadores de la Biblia no hicieron el universo. ¿Cómo? Porque está ahí, está bien claro. ¿Cómo así? Explícanos. Espérate. Esto está duro. ¿Cómo así? Mira, ellos comienza diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Existían las aguas, ¿verdad que sí? Hasta ahí dicen ellos que existían las aguas. Sí. Pues sí, ¿Verdad? mira, Sí. ¿verdad? Está claro, existían las aguas. En 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay un problema serio ahí. ¿Cómo? Hay un problema serio que sirve, como ya he dicho, para demostrar que ese Dios que participa ahí, que es el Dios Elohim, que es el Dios de la primera creación, porque hay 2 creaciones en el Génesis. La que va en el capítulo 1 hasta 2:3, hasta el capítulo 2:3, y ya en el capítulo 2:4b entra el siguiente Dios creador, que es el Dios Yahvé, el Dios YHWH, que es el tetragramatón, que es el popularmente conocido como Jehová. Ninguno de esos 2 dioses hizo el universo. Entonces, si usted me dice... Espérate. No, espérate. O sea, el Dios del Génesis no es Yahvé, es Elohim. De la primera creación, hay 2 creaciones. Ok. Es que hay un politeísmo. La primera... Dentro de la misma Biblia hay un politeísmo. Claro. ¿Y qué es un politismo? O sea, O sea, muchos dioses. Muchos dioses. Eso no es verdad del Dios único. Entonces lo que quiero señalar es esto. Si usted me dice que primero existe el agua y después me dice que hizo la luz, hay un problema serio. ¿Cuál es el problema? Porque para que haya luz tiene que haber fusión nuclear. Ahora mismo en el Sol, ¿por qué da el Sol luz? El Sol da luz porque en su núcleo hay fusión de elementos, y en ese momento de la fusión se libera energía en forma lumínica y en forma de calor. ¿Verdad que sí? Entonces eso sube a la superficie y eso es lo que nos llega a nosotros. Okay. O sea, esa luz, pero no hay agua. O sea, el agua no puede existir si no existen el oxígeno. Claro. Que es el número atómico 8. O sea, tú no puedes... ¿Y el oxígeno cómo aparece en la Tierra? No. Cuando aparecen las plantas. ¿Cómo? No, pero vamos por turno, vamos por parte. O sea, si usted tiene que ya hizo el agua, o no hizo el agua, porque ahí no dice que hizo el agua. El agua existía ya, porque dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No dice que el Espíritu de Dios creó las aguas. Eso no lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después que usted me dice que creó el agua, que existe el agua, me dice en 1:3 que dijo hágase la luz. O sea, su primer acto creador es la luz. Pero ¿qué pasa? Hay un problema serio. Porque si usted ya tiene que existe el agua, para que haya el agua debe haber fusionado los átomos para formar el oxígeno. O sea, usted está diciendo que en el Génesis se demuestra una ignorancia científica. Evidentemente, de manera abierta. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si no había energía, que es la luz. Te dice en el primer día él hizo la luz. Perfecto. Resulta que en el tercer día él hace vamos a leerlo aquí, hace las plantas. Dice, crea la luz sin haber, pero esa es la otra, sin haber creado el sol.
¿Cómo usted puede crear la luz sin haber creado el sol? Que lo cree en el cuarto día. En el cuarto día. En el cuarto día que crea el sol. Entonces, dice, luego dijo Dios en 1:6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. ¿Qué pasa? Él dice que a esa expansión le llamó cielos. Pero ¿qué resulta? Hoy sabemos que no existe el cielo. O sea, no hay nada sólido. Porque lo que dicen ahí en 1:6 y 1:7 usan la palabra raquía. Y raquía, según diferentes diccionarios, o sea, cuando usted va a ver diferentes diccionarios, la enciclopedia católica, la Biblia de Estudio Judía, o sea, todo el mundo hoy en día está acorde con que esa raquía era sólida. Entonces, ese Dios está creando algo que no existe. Entonces, ese Elohim, ese primer Dios creador, hizo algo que no existe. Evidentemente, no creó ningún cielo. O sea, el cielo que nosotros conocemos hoy. Él lo que creó fue la raquía, que es algo sólido, porque ellos, cuando usted mira para arriba, todo eso que usted ve como azul, para ellos, o sea, para ese Dios era agua. Entonces él pone, evidentemente, entonces él pone la raquía para dividir las aguas de encima de la expansión de las aguas debajo de la expansión. Y usted se pregunta, ¿cuáles son las aguas de encima de la expansión? En otras palabras, usted está diciendo que el Génesis es totalmente acientífico. Evidentemente. Y que es parte de... quienes escribieron eso, como dice la misma Biblia de Jerusalén latinoamericana, dice, la ciencia que se verifica ahí está en mantillas. O sea, óyeme, eso que escribieron eso, que no fue ningún Dios, fueron gente como usted y como yo, pero de su tiempo, sumamente atrasado en cuestiones científicas, escribe cosas según se le parecía, o la concepción de su tiempo de lo que era la naturaleza. Esa era la droga en ese momento. No, realmente no. No, pero espérate, Ladio, tampoco le falte respeto. No, entonces, ¿qué pasa? Siempre ha existido los alucinógenos. Bueno. Entonces yo digo que tampoco hizo la tierra. ¿Por qué? Porque él dice, en 1:9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Si es descúbrase lo seco, no es hágase lo seco. Es descúbrase lo seco. O sea, lo seco estaba ahí. Sí. Usted separa las aguas y se descubre lo seco. O sea, ese Dios actuante en esa primera creación, no hizo la tierra. O sea, eso tiene que estar claro. Y luego... ¿Cuándo fue que hizo al hombre? ¿En qué? En 1:27 más o menos, que dice el primero dice que hizo al hombre y la mujer, ¿verdad? Pero en la segunda creación te hace al hombre solo, después le saca una costilla y de ahí hace la mujer. O sea, son dos versiones. Pero yo te realmente. Quería preguntar, ¿las plantas fueron primero que el hombre o el hombre primero que las plantas? No, fueron primero que... Pero ahí está el detalle. Las plantas fueron primero que el hombre en la primera creación, pero en la segunda... En la segunda el hombre es primero que la planta. Exactamente. Entonces O sea, parece que el hombre... Eso es totalmente científico. O sea, eso que es algo ilógico. y el hombre de esa creación ¿Vivía de qué? de metano, quizás respiraba metano. Sí. Entonces, Porque oxígeno no podía hacer. En 1:16 del Génesis... Caramba. En 1:16 del Génesis dice que hizo Dios, o sea, Elohim, las dos grandes lumbreras. Y se completó así el cuarto día. Pero él dice, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar, o sea, las estrellas. Dice, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión, o sea, en esa bóveda, él lo puso como bombillito así, en la expansión, para que alumbrara la tierra. Pero la cuestión está, usted me está diciendo que usted se toma todo el tiempo para hacer la lumbrera, la luna, la de noche, la de día, y hizo también las estrellas. Señores, la Vía Láctea tiene entre 200 y 500 mil millones de estrellas. ¿Cómo es posible que usted se tome mucho más tiempo para hacer una estrella, el Sol, una estrella pequeña realmente, y como por no dejar, hizo también las estrellas? No, señor. Usted tiene solamente a la galaxia que nosotros pertenecemos, tiene entre 2
entre 200 y 500 mil millones de estrellas, pero hay no menos de 100 mil millones de galaxias. Oh, Dios. Wow. O sea, todo eso lo hizo también las estrellas, como que no, eso no es nada, como si una cosa así. Evidentemente, ese Dios que está ahí no sabía lo que estaba hablando. Wow. Es evidente una cosa. Si nos ponemos a ver, esto puede causarnos a nosotros risa, pero con ese tipo de información desinformante es que le van a muchas personas. Y las personas se la creen a pie juntillas precisamente porque, y en ese sentido tengo que darle un reconocimiento a ustedes, que fue lo que a mí me entusiasmó venir al programa, el hecho de que ustedes sean capaces de desarrollar un programa donde pueda haber un debate de ideas, independientemente de que quienes lo organizan estén o no de acuerdo con esas ideas. Para que lado tiene mucho odio. Lo que pasa es lo siguiente. No le haga caso. No, pero lo que ustedes decían, la oportunidad de expresar estos puntos de vista, Sí. que como tú puedes ver, dentro de esta gama hay Sí. diferentes matices de cómo manejar la situación, pero que tienen un punto de vista de que reconocemos que el elemento clave de la naturaleza de lo que existe, hay que buscarlo en la propia naturaleza. Si tú vas a buscar de dónde vienen tus hijos, en tu naturaleza, no en otro sitio. ¿Entiendes? Punto. Entonces, Está poniendo bueno. pero hay una cosa importante y es que hay otro sector al que le van con otro tipo de propaganda, que es... Propaganda. Sí, propaganda, porque propaganda es una información manipulada a favor de un determinado interés. Y eso se agrega a adoctrinamiento también. Podría ser, pero ahora mismo vamos a dejarlo en propaganda. Eso es muy chomskiano lo que Tú yo ves, acabo de decir. pero lo que quiero decir es lo siguiente. Presentan afirmaciones erróneas como si fueran Verdaderas, científicas. sí. Y ese es otro punto que yo creo que quizá sería bueno debatir aquí. Bueno, yo Por creo que ese es el ejemplo, punto. en cuanto a la evolución. Entonces, si viene el hombre del mono, ¿y quién ha dicho que en ciencia, que los científicos dicen que el hombre viene del mono? Es más, lo que plantea la ciencia es que nosotros somos un tipo de mono. Un tipo de animal. Hay, sí. no, de Los animal no, homínidos. de mono, Somos, es de que mono, somos de mono, homínidos. no Bueno. no neguemos. Después de esta No, pausa vamos a entonces, hablar con justamente, vamos a hablar también con Ingeniero. el ingeniero, claro que sí. Y con Balmis, Balmis Reynoso, quien es ingeniero industrial, representación de la ciencia y la evolución. Porque hasta ahora, Cundo Camarena, aquí lo que hay son guerrilleros. Fíjate que agarraron, no me han hablado de evolución. Ellos lo que vinieron fue a desbaratarme el criterio de los que vinieron la semana pasada. Todavía no hemos llegado a ese puntito. Esto se está poniendo bueno. Continuamos en la receta médica de la Z. Tenemos con nosotros a un ingeniero industrial. Fíjense cómo en la receta médica le damos apertura a todo. Aquí hay un ingeniero industrial, Balmis Reynoso. Balmis, ¿cuál es tu punto aquí? Usted oyó el programa la semana pasada, donde planteando la evolución, se tocó el tema de que no hay evolución, que lo que hay es creación. De su parte, Balmis, ¿cuál es tu opinión? Bueno, digamos que cuando tocan el tema de la evolución, estamos hablando de una ciencia. Exacto. Y vamos a definir lo que significa ciencia en primer lugar. Hablamos de una rama del saber del ser humano que está constituida por el conjunto de conocimientos objetivos que parten de una experimentación y de observaciones que se han encontrado y han explicado principios que definen tal o cual fenómeno. Por ende, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de algo que está de acuerdo toda la humanidad. Todos los seres humanos han buscado herramientas para poder encontrar una verdad que no está sujeta a ningún pensamiento o filosofía que indique cualquier tipo de idea a base de creencia o una de creencia, mitos. exactamente. Entonces decimos que la evolución fue formándose
fue transformándose a medida que iba pasando el tiempo, el momento que el ser humano fue encontrando herramientas para encontrar la verdad. Pero estos sujetos decían que eso no existe, lo de la semana pasada. Bueno, que la evolución no existe, que eso es mito. Incluso diríamos que la evolución de por sí fueron descubrimientos que diferentes científicos fueron obteniendo a medida que fueron desentrañando todas esas mentiras que nos han indicado durante todos estos tiempos en la filosofía y en las religiones, encontrando esos tipos de... O sea, encontrando esas verdades, o sea, haciendo experimentaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Charles Darwin, que encontró que hubieron diferentes especies que, si las analizamos, tenían aspectos que dependiendo de su hábitat iban cambiando al momento de que se iban adaptando. Y esto fue ayudando a que se formara la idea de que nosotros tenemos un tipo de selección natural, que para poder sobrevivir nosotros tenemos que agarrarnos de diferentes mutaciones y demás para dar a conocer lo que es una nueva especie. Así que vemos lo que es la evolución. Algo que estaba comentando anteriormente a Mauri Pichardo sobre que la Biblia de por sí está hablando de diferentes aspectos que son acientíficos. Estamos viendo lo que es una ignorancia científica, como estaba exponiendo aquí. Y con eso nos damos cuenta de que estas personas, al no tener esas herramientas que ahora sí tenemos, no tienen la capacidad de, o actualmente no vemos que tienen la capacidad de poder regir nuestro pensamiento. Y digamos que ahora mismo no podemos estar hablando de ese tipo de religiones y filosofías mientras ya tenemos herramientas que nos pueden desmentir que hay un Dios que define todo esto y que el ser humano con su filosofía nos va a traer algún tipo de progreso. Pero precisamente, ¿por qué con un desarrollo tan avanzado de la ciencia, donde está el genoma humano demostrado? O sea, son cosas obvias que en la evolución están demostrado no solamente por el genoma fue vamos a decir, la cerecita del pastel, pero ya desde mucho tiempo antes, tanto los fósiles, etcétera, han demostrado que la evolución se ha demostrado en laboratorios, etcétera. ¿Por qué? Y a propósito, Daisy, los sujetos que vinieron aquí el martes pasado, ninguno son biólogos. No, pero aunque pero no, en términos de la experiencia y el conocimiento, se están negando a la evolución sin argumentos biológicos. Sí, pero hay un aspecto que es por donde yo quiero ir, y es el hecho. ¿Por qué eso sucede en un mundo donde la tecnología y la modernidad y el desarrollo de la ciencia, de hecho ya nadie niega la ciencia, hasta los creyentes tienen que hablar de ciencia, ¿entiendes? O sea, ¿por qué todavía predomina este punto de vista de, ¿tú entiendes?, que existe Dios, que no hay evolución, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué mueve a eso? Me parece que ese es un punto importante. Bueno, yo diría, estamos hablando de algo, y estamos hablando de que para poder darle sentido a las cosas hay que tener diferentes tipos de conocimientos. Existen diferentes conocimientos, por ejemplo, el conocimiento empírico, el científico y el filosófico. El empírico es el que nosotros vamos adquiriendo a medida de las experiencias, que vamos conociendo cuáles son los aspectos de las cosas, con los sentidos y demás. El filosófico viene partiendo del pensamiento, de nosotros hacernos una idea de algo que vemos mediante el razonamiento. Pero el científico es un conocimiento en el cual involucra a todos. Porque no podemos decir ciencia si no tenemos todos los puntos de vista de acuerdo. Cuando todos los puntos de vista están de acuerdo, nosotros podemos decir que allá hay ciencia. Mientras no haya algún tipo de vista que no esté de acuerdo y que presente condiciones que no son así, estamos hablando de pseudociencia. O sea que lo que hicieron estos muchachos cuando llegaron aquí fue precisamente darle una galleta a la comunidad científica
hablar de que la evolución es algo no probado, hablar como que eso no es un principio científico, dicta mucho de que la comunidad científica hoy se sienta golpeada. Pero no es un asunto de golpeo de comunidad científica, señores. Es de la humanidad, es de todos nosotros. Porque es una cosa que no existe, es imponer el mito sobre la realidad. Sí, pero ellos lo expusieron muy claramente aquí, bueno, y ellos convencieron a mucha gente. Ustedes lo único que han dicho en este programa de hoy es que ellos no hicieron, que ellos están diciendo eso. Yo quiero datos de ustedes. No, porque ese es el punto, pero papá. Si No, esa gente vino muy clara y tenía puntos muy bien definidos y conocían mucho de bioquímica, conocían mucho de biología molecular, conocían mucho y expusieron su posición. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ellos no conocían mucho de biología molecular. No los conocen. Porque una cosa es tú hacer una afirmación errónea, hacerla pasar por real y decir que es científica. Eso es sumamente importante. Ninguna de las argumentaciones que ellos levantan en nombre de supuestas investigaciones científicas son ciertas. Ninguna. Eso ocurre por la ignorancia. No, eso no ocurre por la ignorancia. Eso es una agenda. Eso no ocurre por la ignorancia. ¿Ustedes creen que algo preparado así? Pero claro que sí, preparado y pagado. Claro. Preparado y pagado. Y esa es la importancia. El ingeniero aquí dijo una cosa muy importante. Sí. Efectivamente, todas las cosas de la vida hay que verlas desde el punto de vista científico, porque la ciencia no es más que un sistema de conocimientos organizados, ¿verdad? De manera sistemática. Que se van adquiriendo en el desarrollo histórico, porque son diversos niveles, y que además se verifican en la práctica. ¿En cuál práctica? En la práctica de la producción, es decir, de cuando nosotros trabajamos, porque cuando ustedes vienen aquí, por ejemplo, micrófono se daña, comienzan a inventar, arreglarlo, que no recibimos la cosa y inventar, y cuando viene a ver, hay una modificación de ese micrófono para adaptarlo a o sea, en la práctica de la producción, en la práctica de la experimentación científica y en la práctica de las relaciones entre los seres humanos. Pero se verifica. Bueno, ninguna de esas argumentaciones. Ahora, ¿por qué esas argumentaciones pasan y se justifican? O sea, aparentemente, porque precisamente obedecen a un plan organizado. Pero están muy bien preparados y son todos nadie ha dicho que profesionales exitosos en sus áreas. Pero tú no me puedes decir a mí que un profesional puede ser exitoso en su área. Nadie dice que no, ¿entiendes? Pero eso es una cosa. Y tú decir un criterio errado. Por ejemplo, Mario Lama es exitoso en su área. Y como que Dios creó el mundo, cuando hoy en día eso está muy claro, cómo surge el universo. Eso está muy claro, incluso ahí está el fondo, la famosa esa fotografía del fondo de microondas, que evidentemente es un aporte. Por ejemplo, sobre el Big Bang. ¿Qué plantean los creacionistas? Tú ves, míralo ahí, si no había nada y de repente el universo se creó de una explosión. ¿Y quién ha dicho que los científicos dicen que no había nada? ¿Quién ha dicho eso? Él los acusó a ustedes de religiosos. Los científicos, la ciencia no tiene que ver con religión. Ahora, si a mí me acusan de religiosa, ¿verdad? Tú tienes que... Es porque tú no estás utilizando el método científico. Pero que Ateodón es una religión. ¿Ustedes no son religiosos? El método científico. No es una religión. Una religión con su denominación, su verdadero significado, una religión es sencillamente una relación con Dios. O sea, y ustedes tienen una relación con Dios porque ustedes le dicen a Dios que Dios no existe. Vamos a establecer algo. Mira, yo pienso. Es en el concepto del positivismo, la capacidad de sintetizar y de las minucias. Porque él decía algo, el ingeniero, muy importante. Y es el recurso de los sofismas y de la sofistería como método de la argumentación para poner a depender todo lo que existe, para poner a depender la ciencia y la investigación científica y la evolución de la naturaleza de los dogmas, de los mitos y creencias de un Dios desencadenante. Y, por ejemplo, un descubrimiento reciente
que fue la medición y el descubrimiento de las ondas gravitacionales por un equipo de científicos norteamericanos, Henry Wade, David Baruch y Keith Thorne, donde esos científicos merecedores del premio Eso fue Nobel Dios de que le mandó Física. esa vaina a ustedes. Aquí nunca se había volteado un vaso. Señores, en cabina, Cundo Camarena, aquí nunca se había volteado un vaso. Se han volteado 2 vasos. Se le han volteado a esta gente aquí hoy. Ave María Purísima. Yo señalo ese acontecimiento reciente para que tengamos un referente que si por ahí queremos plantear de que la naturaleza, la materia no necesita un ente desencadenante, porque ella viene implícitamente con su movimiento interno, es decir, y el otro movimiento que fue el eslabón perdido de la vida sobre la Tierra, que fue el organismo de las células procariotas y las eucariotas, que vienen a arrojar luz sobre la evolución y de la vida en la Tierra. Entonces, yo te estoy refiriendo dos acontecimientos recientes, del 15 y del 16 y del 17, donde echan a rodar todos los mitos y todas las elucubraciones de las que apelan los creyentes y sobre todo los que son encargados de la propagación de todos esos logos para vulgarizar, para adocenar y para tergiversar el carácter científico de la ciencia y para ponerlo a depender. Vamos a aclarar algo, Héctor, vamos a aclarar algo. Nosotros estamos mirando la actitud de esos grupos de personas, pero así hay mucha gente porque es nuestra educación. Señores, la física, la educación física de la ciencia física aquí es muy pobre. La educación en filosofía es muy pobre y por eso existen esos conceptos. O sea, eso está claro, tenemos un sexto de primaria, o sea, nuestros bachilleres tienen un sexto de primaria de formación. ¿Y por qué la educación dominicana está en ese nivel? Vamos a aclarar no, porque le conviene nada más, caray. Mira, lo que pasa, precisamente. Es que no estamos en un programa de educación, bien, señores. Pero y es algo que yo quiero que ustedes me han salido del tema, ustedes han salido huyendo al tema. No. Vamos a hablar de esto. Cuando vinieron los cristianos, vinieron con una agenda muy bien definida y cada uno planteó su punto. Ustedes se me están yendo por las ramas. Esas puntualizaciones son válidas. ¿Tú sabes por qué? Porque pero plantearon su punto. Es parte de la lucha. Pero plantéenmelo ustedes. Y el proceso, demuéstrenme aquí por qué el hombre evolucionó. El proceso de la idiotización. Bueno, para mí me idiotizaron. El pueblo dominicano. ¿Y por qué la educación dominicana está todavía en el siglo XVIII? Estamos hablando. Vamos a escuchar. ¿Tú prefieres uno de los principios fundamentales de la filosofía establece que hay solamente 2 mundos posibles. Es el mundo de la realidad, el mundo real y el mundo de las ideas. En el mundo de la realidad es todo lo que existe, todo lo que es materia. En el mundo material. Es materia. Todo lo que es materia es todo lo que existe. ¿Qué es ahora bien, Daisy, en la formación, aquí los hombres tenemos el mismo derecho que ustedes las mujeres. Tú no has dejado hablar a nadie. Yo personalmente soy lesbiano. Entonces, óyeme, porque porque a los pobres hombres hay que darle chance también. A propósito de chance, Kilo, dame un segundo. Vamos a escuchar las ideas que tiene nuestro amigo Carlos Márquez con relación al tema de la semana pasada y lo que estamos viendo en este momento en la línea 11. Buenos días. Buenos días. Aló. Sí, díganos. Carlos, está en el aire, Carlos. Oh, qué bien. Saludos a todos. Queríamos escuchar tu punto de vista con relación a la intervención de la semana pasada de un grupo de creacionistas que estuvo aquí con nosotros. Y tú, en las conversaciones que hemos tenido, tienes unas ideas un poco diferente con relación a eso y nos gustaría que comparta con nosotros. Estamos aquí un grupo de personas con pensamientos diferentes y quisiéramos escuchar lo que tú opinas. Bueno, primero buenos días, perdón, a todos.
Saludos aquí desde San Pedro, la UAS. Nuestros amigos creacionistas tienen su opinión, pero es solo esto. Porque si fuésemos a mover la aguja del consenso científico, no vamos a WhatsApp, no vamos a Facebook, no vamos a otros medios que lamentablemente a veces se utilizan para hacer un marketing de la religión. ¿Qué se hace? Digamos el ejemplo de Carl Peña de Astrodome. Se hacen estudios analíticos, científicos, en el caso de la evolución con biólogos, de 10, 20, 30 años de experiencia, gente que sabe y de lo que está hablando porque lo vive, en eso es lo que trabajan. Si yo tuviese mañana alguna refutación que destruyese la evolución desde Darwin hasta el día de hoy, esos son 150 años. Perdonen, que tengo un feedback de mi propia voz. Son 150 años. Si yo tuviera la manera de derrocar eso, y yo soy naturalista, yo mismo iba y hacía el papel. Porque es un premio Nobel para mí. O sea, uno queda destacado en ese momento, de facto. Ahora, que la Tierra es 6.000 años de antigüedad, de que la macroevolución es o no es, de que los milagros, etcétera, etcétera, eso tiene su público y su punto, pero nada que ver con la ciencia en sí. Eso es pseudociencia y está tratando de vender otra cosa. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Qué es más práctico para nuestra sociedad, para la nación? ¿Usted cree que la biología, evolución, macroevolución, Dios o dioses, le va a importar a un chiquito en Higüey, a un joven en Los Conucos, a alguien en Guayacanes? Eso no le resuelve. Eso no le pone un plato de comida al frente en su casa. Que el problema es que nuestras universidades no están educando biología, pero ¿para qué? Si la biología no nos sirve, no se aplica a aquí a nuestro diario vivir. Si alguien no me puede fabricar una mejor semilla de tomate, que use menos agua, que sea resistente a las pestilencias e insectos, que ayude a ese agricultor a hacer que el tomate le cueste menos producirlo, entonces puede emplear más gente, puede vender más y así ayuda a la sociedad en general. Pero nuestra biología no está hecha para ayudar al agricultor, porque hay que salir al campo, hay que ensuciarse, hay que coger sol. Entonces mucha gente no le gusta eso, lamentablemente. Igual que nuestra física y las otras ciencias aplicadas. Se les pone un sello, alguien se sienta en una oficina y pone atrás un cuadrito que dice biología física. ¿Tú crees que, Carlos, tú crees que estos grupos son grupos entrenados, financiados para hacer estas propagandas? Yes. El problema es que no que quién lo financie, etcétera, etcétera. Ellos tendrán su propósito, que yo creo que es hacerle marketing a su religión. Y eso está bien. Todo el mundo tiene derecho a su opinión. El problema es que no tenemos derecho a nuestros propios hechos y nuestra propia ciencia sui generis. Que aquel que quiera desacreditar la evolución al punto de derrocarla, va a tener que trabajar, guayarse la rodilla y trabajar como cualquier otro. Pero sencillamente ir a WhatsApp, ir a la receta médica y decir que eso no es, sin hacer ningún estudio de campo, porque eso no se hace en 2 días, ni yendo a la internet y tomando argumentos enlatados. Eso no trabaja así. Bueno. La ciencia no trabaja de esa manera y eso todos ustedes ahí lo saben. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a poner un punto claro, déjame intervenir. Porque cada quien ha dado su opinión y realmente volvemos al punto. Ok, Balmis definió lo que es ciencia, pero realmente, ¿cómo hacemos ciencia? La pregunta no es qué es lo que es la ciencia, ya se explicó lo que es la ciencia. Y la ciencia evoluciona, la ciencia es dinámica por su naturaleza. Entonces,
si nosotros analizamos desde el punto de vista epistemológico lo que es la ciencia, o sea, lo que es el conocimiento, nosotros vemos que hay tres grandes corrientes, vamos a llamarla así, en la epistemología moderna. La epistemología realmente fue en el siglo XX que se planteó ya como una ciencia, la misma ciencia. El inductivismo, el verificacionismo y el falsacionismo. Esas tres formas de uno hacer ciencia, no ha habido forma de que ninguna de las tres puedan destruir la teoría De la evolución. de la evolución. Exactamente. Karl Popper no tiene capacidad de falsación, no de falseamiento, sino de falsación de la evolución. Por lo tanto, Karl Popper acepta la evolución. Los verificacionistas y su positivismo lógico, lo único que han hecho es sobreverificar de 1000 maneras que la evolución es una realidad. Y los inductivistas, el inductivismo viene, señores, de Aristóteles, ¿eh? El inductivismo, de Demócrito, del atomismo, exacto. El inductivismo nos dice claramente que la ciencia va por el camino de la confirmación de 1000 formas diferentes de la evolución. Cuando hay una época científica con las mismas ideas y criterios, se convierten en paradigmas. Eso es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es posiblemente el gran epistemólogo del siglo XX, de finales del siglo XX. Entonces, la evolución ya no solamente es un paradigma de hace 150 años, es un paradigma que cada vez se confirma, que ya no es una discusión del punto de vista científico de si sí o si no. Las discusiones, el gran anillo, lo que se llama el anillo fuerte, como decía otro epistemólogo de la época de Thomas Kuhn, que es Imre Lakatos, que habla sobre esos anillos fuertes de verdad en los cuales se basa la ciencia. Esos anillos fuertes están demasiado fuertes con respecto a lo que es la evolución. Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos decir, porque ¿cuál es el objetivo de que yo traiga en este momento a Teodom hoy y a la gente de Luz Más Luz? ¿Cuál es el punto? El punto es que enseñemos a un pueblo de 12 millones de habitantes con un nivel intelectual, no intelectual, un nivel de educación de sexto de primaria. Sexto, bueno, no sé si ya le bajamos un curso además, pero esto es un esfuerzo que hay que hacer y estos son los programas. Yo quisiera, una pregunta, Kilvio, ¿tú alguna vez has sido, y vuelvo a ese punto, usted alguna vez ha sido invitado por un programa o un canal de los tantos canales religiosos que hay para hablar sobre el ateísmo? Nunca. ¡Nunca! Nunca. Pero sí puedo decirte que en una ocasión me invitó un productor a una estación y el resultado fue que le quitaron el programa a ese muchacho. A ese muchacho le quitaron el programa. Pero, Héctor, a mí me gustaría aclararte algo. Nosotros realmente no hablamos sobre creación. Para nosotros resulta sumamente difícil admitir cuando me llamaron del programa y me invitaron. Sí. En el primer programa, sí. Quizás ya tú estabas enterado de eso, yo dije que yo no hablaba sobre la evolución y de aquí del programa me dijeron, Kilvio, es que tú sabes que la evolución es un principio científico, pero hay miles de gente aquí que no entiende eso. Por eso que es que estamos aquí. Dicen, los ateos dicen que el hombre vino del mono. Y bueno, pero que ahí es que vengo el punto. El punto no es que esto no es una información de los ateos. Esto es una información que no tiene credo. Esto es ciencia.
Ahí es donde yo digo, y en ese caso, nosotros lo invitamos a ustedes como sociedad, porque ellos vinieron como sociedad, pero aquí no se está haciendo ciencia. Porque es que no se puede discutir de ciencia con alguien que diga que no, que el hombre no evolucionó, sino que el hombre vino de la creación de la religión de turno de ellos. Porque aquí puede venir, aquí hubiese venido Omar Siddiqui de Pakistán, que es musulmán, y hubiera dicho también que al hombre lo creó el Dios musulmán. Entonces, el punto está en que no debemos manejar este tema con la parte religiosa. Y ese es mi punto. Héctor, hoy. sí, pero te todos los seres lo siguiente, vivos. Héctor, ¿quién no conoce y no ha oído hablar de las semillas transgénicas? Claro, los campesinos son los que más saben de eso. Entonces, esas semillas no se hubieran podido hacer si la evolución no fuera un hecho. Ya. Y las tecnologías. Así es. Ese era lo que tú querías, ¿verdad? Ese es un punto, pero ese es un punto completamente real. Entonces, o sea, esas semillas transgénicas están basadas. Las técnicas para hacer las semillas transgénicas están basadas en el principio de la evolución. Y punto. De lo contrario. Vamos a la receta médica de la Z. Parece un novato. Tiene 12 años en la receta médica. Y todavía tiene esos errores. Es que tú estás muy nervioso hoy. No. Yo lo que sigo es indignado. Yo lo que sigo es, me pasé la semana entera. Es más, tuve que salir del país. ¿Tú saliste del país? Por unos días. Sí, para coger aire fresco. Para coger aire fresco. Aire frío en Nueva York. Muy frío. Muy frío. Pero todo esto causa realmente escuchar a gente inteligente. Porque definitivamente son jóvenes inteligentes, solo que están adoctrinados, financiados, para divulgar tontería, para divulgar lo que ya se superó hace cientos de años. Y estos muchachos son utilizados para hacer esa propaganda y lamentablemente casi es lo simultáneo con el país. Porque en la medida de lo que ellos hicieron la semana pasada, en esa misma medida la gente cree que eso es cierto todavía. Unas ideas que se superaron hace más de 150 años. Farmacia Carol invita a la actividad de cierre de la campaña Alerta Roja por el Corazón. Cocina con el corazón. Con la participación de la chef Catherine Lemoine, José Sport del Green Bowl y el nutriólogo Richard Marín. Eso tiene la Farmacia Carol el día hoy, lunes 4 a las 6 de la tarde, en el atrio principal de Agora Mall. Mira el atrio. Lo grande es que ni el ingeniero que hizo el atrio sabe lo que se hacía en el atrio, ni en la academia, ni en los liceos allá en la Grecia, que lo pensó todo. No necesitamos hacer nada. Balmis. Bueno, algo que hay que aclarar, y es el hecho de, como ya hemos conversado, es que cualquier científico que se respete no puede argumentar con pseudociencia, cosas que no son aprobadas por la comunidad científica, para defender una idea filosófica. O sea, vemos que incluso el programa pasado del 26, que ellos trataron de explicar cómo supuestamente asuntos científicos se explicaban y defendían lo que era su ideología. Por ejemplo... Y eso vemos, o sea, por ejemplo, diciendo que la evolución no era real, que nosotros no podemos descender de un mono, por ejemplo, o sea, que no es cierto. Lo grande es que lo que más acusan eso son los feos. Los más feos son los que dicen que no vienen del mono. Qué vaina, ¿eh? Mira, hay que precisar. Qué vaina, es lo que es la naturaleza humana, ¿eh? Ellos aceptaban el punto de vista de la evolución, pero condicionado a que hay una premisa original, que todo partía desde ahí. ¿Y cuál es esa premisa original? La premisa de que ya hay una creación. Y es una vulgaridad en términos de la ciencia porque desconoce lo que es el movimiento, lo que es la condición de la dialéctica, que establece. Y ahí hay una limitante porque, como te decía, un conjunto de investigadores científicos de la época del siglo XVIII, hasta, por ejemplo, Francis Bacon, que fue el padre de
la investigación científica en Inglaterra, Así es. reconocido, y que Precursor del y racionalismo. contrapuso su tratado Novum Organum al tratado Así es. de Aristóteles, del Organon de Aristóteles. Francis Bacon decía, saber es poder. Como él decía, el proceso intuitivo que nunca se va a dejar, la observación, el reunir datos, el acopio de información, te da una idea más acabada. Pero quizás su conclusión en términos de no comprender la dialéctica del movimiento, y ahí él tenía una limitante. ¿Tú estás con Heráclito o con Parménides? Con el movimiento. No, porque estoy hablando en términos de la dialéctica de la materia. Pero es que para entender, todo parte de ahí. La dialéctica va evolucionando también. Efectivamente, Heráclito, Parménides eran materialistas dialécticos. Totalmente. Pero especulativos. Ellos fueron los que trajeron el método pero de la intuición. especulativos, o sea, geniales. Pensaron más que todos nosotros pero no juntos. tenían un Cientos de miles de desarrollo, años. pero no Sí. tenían un desarrollo conclusiones, de las fuerzas en productivas su conclusión. suficiente para confirmar lo que habían intuido, especulado, Claro que sí. ¿verdad? Por ejemplo, nuestro querido amigo Einstein, ¿verdad? Él demostró, siguiendo la coherencia de la teoría de la relatividad general, la necesidad de la existencia como prueba de lo que él definía como tiempo, de las ondas gravitacionales. Y ya. Él lo dedujo y lo dedujo incluso matemáticamente. ¿Qué pasa? Murió y sin embargo en el 2017 se les reconoció, alcanzamos el desarrollo tecnológico por el desarrollo de la fuerza productiva suficiente para probar eso. Lo mismo había pasado con el proceso evolutivo, porque no es Darwin el primero. Darwin es inspirado precisamente por una serie de observaciones anteriores. Él las sintetiza y vive las pruebas, porque es que eso es lo más importante en ciencia. Lo comprobable. Lo que es posible y tratar de... ¿Y dónde se prueba? Se prueba no solamente en la experimentación científica, sino en la vida de la producción y en las relaciones pero ellos decían humanas. la semana pasada que ellos probaban la existencia de Dios. Sí, pero eso es tener No, pero... Oye, eso es tener pero fe. espérate, O sea, una ¿sobre cosa qué es tener base? fe. Yo no sé sobre qué Ah, base, no, pero entonces ven afirmaban acá, eso. pero ustedes tenían que pedirle la Pero yo te argumentación. pido tu opinión con relación a esas Es ideas. que yo no... la Eladio, argumenta- pero tú sabes pero- cuál es la base. Pero Eladio, La ¿cómo base yo es un puedo libro. argumentar La base sobre es una un cosa que libro. no me dicen? Están hablando los dos. A ver, ¿Cómo yo puedo argumentar? Tú me tienes que dar un dato. pero Porque fue- No, pero ellos dieron sus datos. Sí. Ellos dieron Pero sus datos la aquí. luz divina. Y filosóficamente, Pero espérate. filosóficamente, ¿Estamos hablando de filosofía o de ciencia? bueno, que es la filosofía, no se puede No se puede quitar de la separar. ciencia. No Claro. se puede hacer ciencia sin filosofía. Tú no me lo tienes que decir a mí porque precisamente por eso nosotros defendemos el materialismo dialéctico e histórico, precisamente porque es el punto donde la filosofía deja de ser una simple especulación para ser un elemento de transformación. O sea, ahorita cuando hablábamos fuera de cabina, tú me decías, no, eso no se va a hablar así, que efectivamente estamos de acuerdo. Una No, cosa yo tiene sí, relación yo- con otra, pero tú no puedes hablar de aguacate con plátanos. Si tú me vas a hablar de demostrar asuntos científicos, tú no me lo puedes demostrar con un punto de vista filosófico. Tú sí me vas a buscar argumentos que están de acuerdo a tu punto de vista filosófico. Entonces, ¿qué es la religión para Si yo ti? soy materialista, por ejemplo, Sí. yo Sí. parto, El opio, yo de parto, ¿verdad? De que lo primero es la materia. Que Déjalo el ahí. pensamiento es parte de la materia. Que El es una pensamiento parte de es materia. Es materia. La Exactamente. realidad material ¿Qué? llevada a Entonces, la cabeza. Repita eso. ¿La religión para usted qué es? El pensamiento, la religión es opio. Opio de los Y es pueblos. una forma de opresión y de esclavismo. La religión es históricamente. una droga. Que se La habla- religión Es una droga. como Sí, es una, Una droga. Es un Es una opio, droga. es opio. Y Y- quien da esa mejor definición ni siquiera son los marxistas, Sí, ni siquiera. sino Alferit, un profesor que sí lo citan los marxistas,
diciendo las 3 causas de por qué la religión es opio. Son 3. Primero, existe un Dios, ¿verdad? Según lo religioso, ¿no? Por lo tanto, todo rige alrededor de los intereses de ese Dios y de más nadie. Él es el que determina las cosas. ¿Pero quién dice eso? ¿Los católicos, los No, 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 mahometanos, óyeme los bien. musulmanes? ¿Cuáles? La premisa de Estamos Alfarik. hablando muy claramente. Religión como opio de pueblos. Como droga. Como droga, exactamente. Wow. Que Kilvio está de acuerdo conmigo en eso. Y además todo el que tenga un poquito de razonamiento y de discernimiento lógico se va a dar cuenta por qué. Estas conclusiones que yo les voy a mencionar son 3 puntos rápidos. Sí, para que pasemos con Kilvio. Sí, estas no las dio ni siquiera un político, no. Fue un profesor de estudios, sí, de las religiones, apellido Alfarik. Y él decía, ¿por qué es opio? ¿Por qué es un adormecedor? Por lo siguiente. Primero, todo lo maneja un Dios y todo lo crea y todo, y él decide el destino de todo el mundo. Por lo tanto, todas las religiones tienen un Dios. Sí. Todas las religiones tienen un Dios. Y por lo tanto, tú tienes que estar bien siempre con ese Dios. Porque Esa es la primera. Segunda. Segunda, todas las religiones son animistas. Todas. Todas hablan de un alma y por lo tanto, con esa alma hay un más allá. Y es mejor tú garantizar el futuro para toda la vida, ¿verdad? Que lo que puedas perder en este pedacito de vida. Porque todo el mundo sabe que la vida es relativamente corta, en lo que, si tú la relacionas con lo que llamas eternidad. Y tercero, todas las religiones tienen sus representantes. Por lo tanto, si los representantes te dicen, date tranquilo en este mundo, que aunque tú estás pasando mucho trabajo, te vas a ganar el mundo eterno para toda la vida, sin problema. O los representantes te dicen, esos grupos son del eje del mal. No luches. No luches. Ustedes son el eje del mal. No luches por la autodeterminación de tu nación. Porque si tú luchas por la autodeterminación de tu nación o por la ciencia, te van a quemar en el infierno. No, señores, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esas 3 cosas hacen, primero, que aunque los conocimientos estén ahí, tú no los adquieras. No solamente porque hayan estructuras que te lo impidan, sino porque tú estás condicionado a no entender eso, porque lo único que tú puedes entender es que hay uno que está por encima de eso. Entonces, aquí en este país diríamos que el 80% no entendió el programa de hoy. Para darle a Kilvio, vamos a darle un chance a Kilvio, que ya se nos fue el programa. No lo entienda. Espérate, dijiste las 3 puntos de por qué era un opio. Déjame concluir. Es opio. Entonces tiene la gente adormecida, porque el opio es para adormecer, es una droga, ¿verdad? La tienen adormecida para que no entiendan, o sea, están condicionadas, aunque tengan los conocimientos, aunque estén ahí, no los van a entender. Médicos, físicos. Sí, por eso ves que tú ves médicos que utilizan elementos que son puramente materialistas científicos y ellos son creyentes. Antes de operar, Pasteur, por ejemplo, era católico furibundo, pero en su laboratorio no era con creencia. Mario Lama siempre tiene esos conceptos. Sí. Kilvio. Señores, en la página de Ateodón, el lema de nosotros es, creer es no saber. Creer es no saber. Cuando este grupo de personas se presenta a un programa científico tratando de usar la ciencia para explicar asuntos de fe, cosas que están demostradas por la ciencia, que violan continuamente los principios científicos. O sea, son unos violadores. Son violadores porque cuando a ti te dicen que un hombre puede caminar sobre las aguas, inmediatamente tú tienes que renunciar a creer o a saber. Tú sabes perfectamente, de acuerdo al principio de Arquímedes, cómo puede un cuerpo... Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Por lo tanto, nadie puede caminar en el agua. Y punto. Por eso es que la educación sustentada en la escolástica de esto es tan perniciosa.
Entonces, porque el escolasticismo lo que Sí, amaestra, sí, amaestra, no educa, no desarrolla el No, conocimiento. ellos plantean que la escolástica es el gran trampolín del conocimiento. Es una vulgarización y es una Señor, pseudociencia, ¿en un fetiche. Oye, nosotros pertenecemos a un universo. La Tierra está sujeta a las leyes de ese universo. Continuamente estamos sometidos a esas leyes. ¿Cómo podríamos traer una entidad, algo que se superponga a esas leyes de la naturaleza? ¿De qué forma puede actuar lo sobrenatural en lo natural? No hay forma. Para eso, sencillamente, hace falta fe. Por eso es que la filosofía habla del mundo de la realidad y el mundo de las ideas. Los creyentes, lamentablemente, viven en el mundo de las ideas. Lo pensamiento mágico. Matemáticamente hablando, el ateísmo es una religión inversa. Eso también se externó aquí Efectivamente. por el fundamentalista que estaba aquí. Dijo matemáticamente. Sí, no matemáticamente. dijo científicamente. Matemáticamente, las matemáticas son abstracciones. Ciertamente, son elementos, símbolos, pero son abstracciones. No es la realidad concreta, práctica, que se confirma en la producción, en la experimentación científica y en las relaciones sociales. O sea, Dios creó a los ateos. No, eso no es así, señores. No. Lo primero es. Cogiendo cuerda, No, es que está mal eso, porque no vamos a desinformar nosotros tampoco. El ateísmo sencillamente es la expresión de una persona sin Dios. Nosotros no podemos decirle a ningún creyente que su Dios no existe. Ese hombre tiene en su cerebro un mundo que se sustenta en las ideas. Pero tú ves la truculencia, Héctor, de esos criterios. Por eso es que todos los ateos no somos iguales. Esa truculencia de emitir esos juicios, es decir, es una cuestión como Procusto. Truculencia. Es una truculencia. Es usted vulgarizar, adocenar, tergiversar la verdad para acomodarla a una interpretación que no tiene nada en absoluto que ver con la experimentación, con la comprobación de hechos y fenómenos que están verificados y verificables. Que son verificables. Entonces, eso los cristianos acomodan todo. Es como Carlos Velote dijeron truculento aquí. Es el dios mitológico de Procusto, que Procusto acotaba a sus víctimas en un lecho y cuando eran más grandes, cogía una sierra, le cortaba las extremidades y lo ponía a acomodarlo a su lecho. Cuando eran más largas se la cortaba y cuando era más grande. Y eso es lo que hacen estos pseudos adoradores que se arropan en el avance irreversible y en el triunfo incuestionable de la ciencia para servirse de ella, para ponerle un manto de oscuridad y que la gente no use el conocimiento científico para que se rija su vida por esas charlatanería leyes, por esas leyes que rigen los fenómenos sobre la naturaleza y la vida. Es para mantenerlo atado. La charlatanería. Yo voy a abrir al pueblo. Yo quiero saber qué opina el pueblo en estos últimos 3 minutos de programa. Porque yo quiero tener un feedback del pueblo. Yo quiero saber qué opinó el pueblo del día de hoy. Déjame coger un par de llamadas. Buenos días. ¿Qué opina usted del programa de hoy? Buenas. Buenas. ¿Qué? Buenas. Buenas. Esto está lleno, está explotado, pero no entran las llamadas. Señores, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa y realmente no llegamos a nada, pero llegamos a muchas cosas. Yo creo que se hizo el ejercicio de apertura, de que cada quien diera su versión, de que cada quien hablara lo que tiene que hablar, pero la realidad es una. La realidad es que la ciencia avanza a pesar de todo. Claro, así es. Y la ciencia avanza a pesar de las religiones. No solamente de las religiones, avanza a pesar de lo peor, que es el verdadero opio de las masas, que es la ignorancia. Porque la ignorancia
es un estado mental. La ignorancia es un estado mental porque es el estado mental que necesita menos trabajo. Quedarnos en la ignorancia y decir que no, que todo fue creado y punto, es el estado más primitivo del hombre, que nos dejó muchos años en la caverna. Para tener fe no hay que hacer ningún esfuerzo. Es el pensamiento mágico religioso. Y esto ya ni siquiera es de los ateos. Ya esto todavía más ciencia y es en donde están los estudios físicos de la mente. Es el pensamiento mágico religioso imbricado de forma epigenética en los cerebros de los humanos el que más ha impedido el avance de lo racional. Cuando los mitos se convierten en verdades, el ser humano no tiene capacidad de avanzar. El primer mito que no nos deja avanzar es el mito de Dios. De Dios, claro. Ese es el primer mito que va a ser completamente, vamos a llamarle así, rebatido por la nueva ciencia que es la neurociencia y la física cuántica. Cuando se quite ese falso, lo que se llama esa falsa creencia, es que tendremos un cerebro lo suficientemente racional para seguir adelante, porque estamos llegando ya a un punto que si seguimos con el pensamiento nuestro, tanto ateo o no ateo, no seguimos avanzando, no vamos a seguir avanzando. Ya la ciencia se tradujo a la física cuántica. Ya la física tradicional, y esto no lo digo yo, esto lo maneja desde Christoph Koch en su libro La conciencia y lo que es la qualia y el pensamiento de los correlatos neuronales de conciencia. Ya nosotros, con la física tradicional, con la tecnología, con la ciencia tradicional que todavía nos quieren quitar, porque los últimos amagos de quitarle la ciencia y a través de la fe son estos que ustedes están viendo aquí, en el 2019. Esta gente que viene a decir que la ciencia, que la fe. Pero lo que viene en los próximos 100 años es una física y una ciencia nueva del entendimiento de lo que es lo más importante que tiene el ser humano, que es el pensamiento. Sin el pensamiento lógico no vamos a seguir avanzando. Si nos quedamos donde estamos, pasará como los 1200 años del medioevo, tanto el medioevo bajo como el medioevo alto. Estamos atrapados en nuestra propia ciencia, pero eso no le da derecho a nadie a decir que la ciencia no es la ciencia. Señores, no pasé 2 minutos. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.